La gnosis se atribuye al pragma de Nostos Theos en su praxis. Parte 9. Versus culto a la muerte. Acerca de quienes realizaban cultos sacrificiales a la muerte. Aviso. En este vídeo, siguiendo la temática del vídeo anterior, se tratan conceptos que pueden ser objetivo de polémica y discordancia. El tema principal es la gnosis. Sin embargo, esto deriva hacia otros asuntos. En este vídeo y en los posteriores que haré, se hablará entonces de tales asuntos relacionados con la intención de volver al tema principal tras la explicación pertinente. Es así que no es mi intención juzgar a nadie y solamente digo la verdad respecto al pasado histórico, según mis experiencias, según las evidencias, según mis investigaciones. Aunque lo que yo diga no esté consensuado con nadie y no esté de acuerdo con las versiones oficiales. No recomiendo este vídeo a otras personas que puedan ser sensibles a la información que voy a dar, que no les guste los contenidos de este vídeo, que se irriten o que se enfaden con respecto a este vídeo y que no tengan valores éticos ni decencia ni suficiente madurez psíquica. Bueno, gracias por su comprensión. El resumen del vídeo anterior es que todas las religiones son lo mismo, monismos adoradores del demiurgo que es la muerte, el cual exige sacrificios de seres vivos mediante su bipolaridad de Saturno y Sol. Santo es aféresis de Satanás. Sacerdote o sacerdote es quien hace el acto sagrado o acto sacro. Sagrado deriva a sacro y en verdad alude a sacrificio. Lo sagrado es la devoción u objeto de culto al ritual sacrificial que consiste en torturar, violar y asesinar violentamente a una víctima indefensa e inocente quemándola viva, ya sea un animal o un humano. Este sacrificio es lo sagrado y quien sacrifica es el sacerdote, que lo hace usando simbologías para anexar psicoemotivamente a la víctima y a los participantes con la dualidad andrógina del demiurgo, Saturno y Sol. Todas las religiones son cultos a la muerte, de asesinos, criminales y genocidas. Religión alude a religar o atar otra vez lo que está separado, es decir, identificar alfa con omega. Fagocitación psicoanímica que parasita al yo teúrgico. Las castas sacerdotales de sacrificadores genocidas han impuesto el culto a la muerte en todo el mundo, ya sea disfrazado de tradición popular o de cultura. Todas las Biblias, obras de evangelización, obras de sectas, misterios ocultistas, etc., todo se basa en lo mismo, en Salomón. Y todas las obras antiguas derivan hacia la obra de Salomón, que trata acerca de su culto sacrificial a Abrasa Yahvé, al demiurgo, al arquitecto del universo cognoscitivo, que es la misma muerte. Estas castas sacerdotales, desde la antigüedad, controlan a las clases socioeconómicas burguesas, con sus ideologías del capital, y han llegado a un consenso para imponer una versión totalitaria y fraudulenta del pasado histórico, sesgada a una sola versión de los supuestos buenos. Ellos se disfrazan de salvadores, de sabios, pero son solo satánicos jehovaitas, cultores psicópatas que adoran a la muerte porque temen a la vida. Temen a la vida digna de los que existimos inmortales aparte de este infierno. Ellos odian y envidian a los que no necesitamos adorar a nada ni nadie, porque ellos sí necesitan parasitar y pedir favores de otros. Paradoja. Pero es algo esencial. No tiene sentido real. Todo esto es una maldita locura. Se trata de su instinto animal. Mata o muere, come o sé comido. Sin embargo, la ética es lo antagónico al culto, y el noble es lo antagónico al sacrificador sacerdote. Y ahora vamos a evidenciar lo que no es la gnosis, ni la espiritualidad, ni la cristiandad, ni los valores éticos, ni la casta regia, ni la milicia meritoria, ni la gente gentil. Esto servirá como introducción o mención
acerca de las religiones monistas disfrazadas de paganismo incluso, cuyas castas sacerdotales también realizan sacrificios sangrientos de humanos y animales. Aviso: lo que se evidenciará en este vídeo puede resultar muy desagradable e indignante para quien se rija por su ética. La voluntad valiente de actuar con honor, con el propósito vital de solucionar el peligro de muerte, anhelando justicia ante lo injusto y venciendo los límites psicoanímicos, todo eso es algo natural, propio de la esencia teúrgica. Vamos a comenzar con el sacrificio animal, es decir, con el sacrificio de animales. El sacrificio de animales es la matanza ritual y la ofrenda de un animal, generalmente como parte de un ritual religioso o para apaciguar o mantener el favor de una deidad. Los sacrificios de animales eran comunes en el antiguo Cercano Oriente y continúan en algunas culturas o religiones en la actualidad. Se puede ofrecer todo o solo una parte del animal en sacrificio. Algunas culturas comen la mayoría de las partes comestibles del sacrificio en un festín y queman el resto como ofrenda. Otros quemaron toda la ofrenda de animales y eso se llama holocausto. El sacrificio de animales debe distinguirse de su consumo normal como alimento. Durante la Revolución Neolítica, los primeros humanos comenzaron a pasar de las culturas de cazadores-recolectores hacia la agricultura, lo que llevó a la expansión de la domesticación animal. En una teoría, el mitólogo Walter sugiere que el sacrificio ritual de ganado puede haberse desarrollado como una continuación de los antiguos rituales de caza, ya que el ganado reemplazó a la caza salvaje en el suministro de alimentos. En la prehistoria. Los cementerios egipcios más antiguos que contienen restos de animales proceden de la cultura badarí del Alto Egipto, entre el 4400 y el 4000 a.C. Se encontraron ovejas y cabras enterradas en sus propias tumbas en un sitio, mientras que en otros sitios se encontraron gacelas a los pies de varios enterramientos humanos. En un cementerio descubierto en Hieracómpolis y que data del 3000 a.C., se encontraron los restos de especies no domésticas como babuinos e hipopótamos, que estaban enterrados cerca de sus antiguos dueños. Según Heródoto, el sacrificio de animales egipcio dinástico posterior se restringió al ganado, solo ovejas, vacas, cerdos y gansos, con conjuntos de rituales y reglas para describir cada tipo de sacrificio. Al final de la Edad de Cobre, en 3000 a.C., el sacrificio de animales se había convertido en una práctica común en muchas culturas y parecía haberse restringido de manera más general al ganado doméstico. En Gad, la evidencia arqueológica indica que los cananeos importaron ovejas y cabras para el sacrificio de Egipto en lugar de seleccionarlas de su propio ganado. En un monte en Cerdeña, las excavaciones han descubierto evidencia del sacrificio de ovejas, vacas y cerdos. En la antigua Creta, las excavaciones han revelado cuencas para el sacrificio de animales que datan del periodo entre el año 2000 y 1700 a.C. Se encontraron restos de un cabrito en la cueva de la Dehesilla, España, relacionada con un ritual funerario del Neolítico Medio, fechado entre el año 4800 y 4000 a.C. En el antiguo Cercano Oriente, el sacrificio de animales era generalizado entre las antiguas civilizaciones del Cercano Oriente, de la antigua Mesopotamia, en Egipto y Persia, así como entre los hebreos. A diferencia de los griegos, que guardan mejores partes comestibles para que comieran los humanos reunidos, pues en las otras culturas mencionadas antes, que no son los griegos, normalmente se colocaba el animal completo en el fuego junto al altar y se quemaba completamente. Bueno, yo digo acerca de esto. La diferencia radica en las castas sacerdotales de sacro sacrificio realizan el sacrificio de animales solo para su culto a la muerte, asesinando a las víctimas tras mucho dolor y sufrimiento
quemándolas vivas, desollándolas y desangrándolas, siendo escogidos para sus rituales sacrificiales, animales referidos a Sol, Jehová, Moloch, Baphomet, con el astado, y a Cronos, Saturno, Satanás, con los cánidos, equinos, puercos, etc. A diferencia de esto, y las gentes gentiles lo que hacían es cazar en desafío a un animal que luego se iban a comer en familia por simple necesidad fisiológica. Tal animal cazado salvajemente o criado en cautividad se mataba lo más rápido posible y se cocinaba en partes útiles. Es totalmente diferente. Una cosa es cazar un animal para poder alimentarte y comer y sobrevivir, y otra cosa es hacer un culto sacrificial torturando, asesinando a víctimas inocentes con tal de conseguir un poder divino y agradar acaso a Diosito. Bueno, en la siguiente imagen, tradiciones basadas en Abraham. El judaísmo. En el judaísmo, recordemos que ese istmo a los habitantes de Judea es mentira, que no había un culto al país o el territorio llamado Judea, ni a los habitantes de allá, que son los judíos, sino que siempre ha habido un culto a Abraham Yahvé, que es su Dios. Entonces no es un istmo a Judea, sino que es un istmo a Yahvé. Por lo tanto, esto no se debe llamar así, pero bueno, ya se sabe. Así que el Gorbán es cualquiera de las prácticas en una variedad de ofrendas de sacrificio que son descritas y ordenadas en la Torá. Los usos más comunes son el sacrificio de animales, la ofrenda de paz y olá, el holocausto u ofrenda quemada. Vean ustedes aquí que yo señalo efusivamente con color amarillo estas palabras, olá y holocausto. Un corbán era un sacrificio de animales como un toro, una oveja, una cabra o una paloma que se sometía a una matanza ritual. Los sacrificios también pueden consistir en cereales, harina, vino o incienso. Los inciensos que se queman, esos humos que se van propagando por la atmósfera, son prácticamente tóxicos y acidificantes, provocan alergias. A las personas que somos sensibles a eso nos provocan enfermedades, sin embargo a ellos pues no les provoca nada. Bueno, sigo leyendo. La Biblia hebrea dice que Yahvé mandó a los israelitas a ofrecer ofrendas y sacrificios en varios altares. Repito que el culto no es a los habitantes de Judea, sino que el culto es a Yahvé. Y Yahvé es quien ordena y exige sacrificios de muerte, tras torturas, violaciones, etc. Los sacrificios solo debían ser ofrecidos por las manos de los Kohanim. Antes de construir el templo en Jerusalén, cuando los israelitas estaban en el desierto, los sacrificios se ofrecían solo en el tabernáculo. Después de construir el templo de Salomón, solo se permitían sacrificios allí. Después de que el templo fue destruido, los sacrificios volvieron a hacerse cuando se construyó el segundo templo, hasta que también fue destruido. Después de la destrucción del segundo templo se prohibieron los sacrificios porque ya no había templo, pues el templo era el único lugar permitido para los sacrificios. La ofrenda de sacrificios volvió a restablecerse durante las guerras entre los judíos y los romanos, y se continuó en ciertas comunidades a partir de entonces. Los samaritanos, un grupo históricamente relacionado con los judíos, practican el sacrificio de animales de acuerdo con la ley de Moisés. Sigamos entonces con el falso judeocristianismo. En el Nuevo Testamento aparecen referencias al sacrificio de animales como los padres de Jesús sacrificando 2 palomas y el apóstol Pablo realizando un voto nazareno incluso después de la muerte de Jesús. Sus apóstoles se refieren a Cristo como el Cordero de Dios, aquel a quien apuntan todos los sacrificios. Yo digo que en esa metáfora de ser una ovejita obediente pastoreada por un cruel esquilador, obviamente al personaje de Jesús Krishna, que en verdad alude a Saturno Satanás, pues se lo considera el principal sacrificador y sacrificio que devora a las almas y facilita alimentar al demiurgo, a Diosito universal, manifestador del infierno. Bueno, sigo leyendo. Según la teoría de la sustitución penal de expiación, la crucifixión de Jesús
es comparable al sacrificio de animales a gran escala, ya que su muerte sirve como un castigo sustitutivo por todos los pecados de la humanidad. Ahora yo me pregunto, ¿qué tendrá que ver los pecados de un ser humano con matar animales? Absolutamente nada. Sino que están haciendo una identificación, son objetos culturales, pensados a través de puesta de sentido. O sea, simplemente es taumaturgia egregórica, es magia negra, es satanismo. Como ellos no pueden seguir asesinando a personas gentiles delante de toda la gente, precisamente porque se rebelan, pues se publicitan como buenecitos y lo hacen a escondidas, pero además imponen tradiciones en las cuales se tiene que matar animales, como que acaso eso es una festividad y que va a traer buena suerte, etcétera, etcétera. Pero realmente están identificando que si matan a una cabra, a una oveja, a un toro, a lo que sea, pues los están identificando con el anima mundis, o sea, un egregor mundial, o sea, Jesús, que representa realmente a Krishna, y Krishna pues alude a Saturno Satanás, o sea, a el macho cabrón, porque Krishna y Jesús se representan con el astado. Bueno, así que entonces, según ellos, ya que se hizo el sacrificio de Jesús, ya todos los seres humanos no tienen pecado original. Sin embargo, se sigue bautizando, la comunión, etcétera, etcétera. Y se sigue haciendo las misas mortuorias y toda esa parafernalia para decir que ojalá Diosito considere este sacrificio como... y me da hostilidad de solo decirlo. Es totalmente indignante y de locos que cuando no hacen sacrificios humanos ni de animales, nexan también a toda la gente fallecida por accidentes o muerte natural, por vejez. Lo nexan con el demiurgo, con Diosito, diciendo que ojalá Diosito considere este sacrificio digno de su misericordia y todas esas estupideces y mentiras. En vez de honrar a los fallecidos, hacer un culto a la muerte, tomando a los muertos como objeto de culto, como objeto cultural, para anexarlos precisamente y enviarlos al infierno sutil. Estos malditos sacerdotes sacrificadores asesinos de demonio. Sigo leyendo. Algunas comunidades rurales han continuado sacrificando animales, como parte del culto, especialmente en Pascua. El animal puede ser llevado a la iglesia antes de volver a sacarlo y matarlo. ¿Cómo pueden contradecirse en el mismo texto? Porque en el párrafo anterior están diciendo en qué parte de los textos de la Biblia está señalado cómo se debe hacer acaso el ritual sacrificial. Luego dice aquí que no forma parte de la doctrina ni la teología de los judíos cristianos. Y luego dice la misma frase que lo hacen en la Pascua. ¿En qué quedamos entonces? Bueno, yo respondo a esto. En esta España corrupta que ha sido vendida a los anglosemitas debido a la imposición cultural sacrificial de los fenicios, que son adoradores del Sol, Moloch, Baal, Baphomet y de Crono, Saturno, Satanás, pues se inventaron falsas tradiciones populares como la corrida de toros, en la que, cuando se hiere al animal astado, cuando se le debilita, cuando se le enfurece, cuando el torero sacrificador sacerdote, falso héroe, se jacta con sorna de sus actos crueles, pues el público, espectadores, fieles, adoradores, dicen eso de ¡olé! Del mismo modo, las otras tradiciones de satánicos jehovaitas, cultores de la muerte, que acaso copian y degradan los cantes religiosos de los árabes, que solo se quejan y se quejan con dolor y sufrimiento psicopático. Sí, estoy hablando de los egiptanos. Pues también dicen eso de olé en cada quejido. Como es evidente, la palabra olé, usada en tales falsas tradiciones populares de satánicos jehovaitas y cultores de la muerte, pues, en verdad, hace referencia a la palabra hebrea olá, que significa sacrificio al fuego u holocausto. Pero vamos a ver, tan repugnante es tal psicopatía brutal, tras más de 2500 años, que la cultura impuesta solo alude a eso. Toda la cultura moderna y la socialización interpersonal entre los Goim Pasus solo alude al sacrificio con hola y luego al demiurgo abraza Yahvé con adiós, ve con Dios. Hasta eso tan absurdo y horrible se ha llegado que la gente normal no sabe ni lo que dice y solo se desean muerte entre ellas mismas.
¿Se entiende esto? El verdadero saludo consiste en eso, en desear salud y en ayudar para la vida digna de todos. ¿Acaso alguien no se ha preguntado nunca de dónde proviene la palabra hola y qué diferencia tiene con saludos? Bueno, la siguiente imagen, el Islam. Los musulmanes que participan en la peregrinación están obligados a sacrificar un cordero o una cabra o a unirse a otros para sacrificar una vaca o un camello durante la celebración de la fiesta del sacrificio, gran fiesta o la fiesta de las cabras. Otros musulmanes que no están en la peregrinación hacia la Meca, pues también participan en este sacrificio donde quiera que estén, el 10º día del 12º mes lunar del calendario islámico. Se entiende como una recreación simbólica del sacrificio de un carnero de Abraham en lugar de su hijo. Esto obviamente toma referencia a lo que dice la Torá, a lo que se dice en el Talmud. La carne se divide en 3 partes. Una parte es guardada por la familia sacrificadora como alimento, otra parte se regala a los amigos y familiares, y la tercera se entrega a los musulmanes pobres, que ellos mismos no tienen acaso un animal para sacrificar y así puedan hacer entonces su sacrificio. Esta fiesta popular, entre comillas, sigue una oración comunitaria en una mezquita o en la calle. El sacrificio de animales durante la peregrinación es parte del ritual de 9 pasos. Es precedido por una declaración de intención. Dar vueltas entonces a la Kaaba 7 veces, corriendo entre las colinas del Marwa y Safa, campamento en Mina al pie de Arafat. Después, la lapidación de 3 pilares satánicos de Mina con al menos 49 guijarros. A partir de entonces, el sacrificio de animales, y esto se sigue por la circunvalación de despedida del Kaaba. O sea, después de dar vueltas a la Kaaba, lapidar 3 pilares satánicos, entonces se hace el sacrificio y vuelven a dar más vueltas a la Kaaba. Los musulmanes que no están en la peregrinación también realizan un sacrificio ritual simplificado de animales. El sacrificio de animales en el festival islámico anual tiene orígenes del oeste de Arabia, en boga antes del Islam. El sacrificio de animales no es un requisito del Corán, pero se basa en interpretaciones de los textos islámicos. Yo aquí señalo esto en amarillo que no es un requisito del Corán porque el Corán fue tergiversado, ya que los satánicos jehovaitas se infiltraron en la casta sacerdotal de los imanes, dando lugar a los conflictos internos entre chiitas y suníes o las guerras entre el califato y los imanes. Repito que el Corán original es diferente a esa ley sharia, no es lo que hay ahora. Yo digo con respecto a esto, en resumen, que tales rituales sacrificiales no son del Corán original y provienen desde la infiltración y degradación de los imanes que hicieron los satánicos jehovaitas. Es decir, que todo eso sacrificial es un producto de aquellos que vivían al oeste de Arabia, los cultores de Abrasa Yahvé, por ejemplo. Es obvio quiénes son en verdad los que han impuesto su maldito culto sacrificial a la muerte en los demás monoteísmos que se han inventado o tergiversado, y todo desde los mazdeístas, los mahallánicos, los brahmánicos, etc. El texto sigue diciendo: el Eid al-Adha, perdonen mi pronunciación tan mala del árabe, pero no sé, es el principal festival anual del sacrificio de animales en el Islam. En Indonesia, 800.000 animales fueron sacrificados en el año 2014 por sus musulmanes en el festival. En Turquía se sacrifican alrededor de 2,5 millones de ovejas, vacas y cabras cada año para la fiesta islámica del sacrificio de animales, y una parte del animal sacrificado se entrega a los que no hicieron el sacrificio de animales. Casi 10 millones de animales se sacrifican en Pakistán cada año. Países como Arabia Saudita transporta casi 1 millón de animales cada año para sacrificarlos a Mina, cerca de la Meca. Los animales sacrificados en tal fiesta de sacrificio pues incluyen 4 especies consideradas legales para sacrificio de la peregrinación.
Estas especies de animales son cabras, ovejas, camellos y ganado, además animales parecidos a vacas, banteng domesticados y yaks. Muchos son traídos del norte de África y partes de Asia. Otras ocasiones en las que los musulmanes realizan sacrificios de animales incluyen el akika. Cuando un niño tiene 7 días se le afeita y se le da un nombre. Se cree que el sacrificio de animales une al niño al Islam y ofrece protección al niño del mal. ¿Perdón? Yo digo con respecto a esto. Antiguamente a los bebés primogénitos que no eran bautizados o santificados o satanizados, pues tales sacerdotes sacrificadores amenazaban a los padres con que todo bebé sin bautizar sería robado en una fecha concreta, o sea, Pascua o Halloween. Y luego el bebé robado sería sacrificado en fuego para redimir a sus pecados ante Diosito Demiurgo en su bipolaridad de Sol Jehová y Saturno Satanás. No solo los druidas han hecho esto, sino también otros cultores amiguitos de esos. A esto realmente hace referencia esto de aquí que dice que el sacrificio de animales une al niño al Islam y ofrece protección del mal. Yo digo también este eufemismo, esta farsa de protección contra el mal, es lo mismo que se usa como excusa en los bautizos judio-cristianos. Y es que, como ya dije en el vídeo anterior, las aguas metafóricas aluden al plano sutil astral o mundo de los muertos, que alude a la sangre derramada en un ritual sacrificial con dolor y sufrimiento y que se identifica con alimentar a Diosito Demiurgo con el espíritu más rebelde y más puro. En verdad, lo que hacen a los bebés, esos malditos desgraciados satánicos, pues es nexar la psique del bebé con el mismo Demiurgo, que es la muerte, a través de un egregor colectivo u objeto de culto, ya sea el Sol o Saturno. Y después del bautizo el bebé pierde su vinculación carismática natal y natural con su propio yo, si acaso la tenía antes de nacer por sobrenaturalidad teúrgica. En la siguiente imagen, acerca del hinduismo. Las prácticas de sacrificio de animales hindúes se asocian principalmente con el shaktismo. Vean ustedes que yo señalo con amarillo esta palabra, el istmo a la Shakti. Shakti realmente alude al alma, a la energía vital, a la vida. O sea, al nexo entre la muerte, que es Brahma, con el espíritu teúrgico, el yo teúrgico, que es representado con Indra. Sigo leyendo. Repito, las prácticas de sacrificio de animales hindúes se asocian principalmente con el istmo a Shakti y en las corrientes del hinduismo popular que está fuertemente arraigado en las tradiciones tribales locales. Las escrituras hindúes, incluido el Gita y los Puranas, prohíben el sacrificio de animales. ¿Perdón? ¿Que en los Puranas se prohíbe el sacrificio de animales? ¿En serio? Sigo leyendo. El sacrificio de animales es parte de las celebraciones del Durga Puja durante Navratri en los estados del este de la India. A la diosa se le ofrece un animal en sacrificio en este ritual, creyendo acaso que se estimula su violenta venganza contra el demonio búfalo. Ya tenemos aquí un actado aludiendo a Saturno Crono Satanás. Bueno, yo digo con respecto a esto, se debe saber que el Talmud es una adaptación del Rig Veda, y que del mismo modo que se versionó el Antiguo Testamento para quitar las partes más asquerosas en las que el demiurgo abraza a Yahvé exige sacrificios crueles, pues también, tras la llegada de los británicos colonizadores a la India, se tergiversó la Sankhya arcaica del rey Shiva y se modificaron los textos sagrados de la casta sacerdotal brahmánica, para ocultar su contenido original. Como resultado, hoy día se sigue haciendo publicidad bonita de los yogis y los brahmánicos, evitando sus verdaderas prácticas, ocultando la exigencia de hacer sacrificios a los devas. Yo mismo he leído los 100 pauris o leyes y alabanzas a Brahma, cuyo origen son los Puranas y cuyos versos en sánscrito también sirvieron de base para las leyes del Talmud. Pues las versiones modernas de los pauris no aluden a sacrificios sangrientos, sino, por ejemplo, un hombre que no obedece a Dios es menos valioso que una hormiga. Sigo leyendo el texto. Los Rajput de Rajasthan ofrecían en sacrificio de una cabra a una diosa envenenada como Kuldevi, una práctica que continúa en algunos lugares.
La tradición del sacrificio de animales está siendo sustituida por ofrendas vegetarianas a la diosa Shakti en templos y hogares. Hay templos hindúes en Assam y Bengala Occidental, India y Nepal, donde sacrifican cabras, pollos y a veces búfalos. Estos sacrificios se realizan principalmente en templos siguiendo la escuela Shakti del hinduismo, donde se adora la naturaleza femenina de Brahman en forma de de coño. Bueno, o sea, a Brahma desdoblado como sexualidad, lo cual está a su vez vinculado con Kundalini, esa metáfora. En fin, podemos ver aquí que realmente se está haciendo alusión todo el tiempo a que los sacrificios rituales se hacen para satisfacer a Shakti, y que Shakti es la vida, la energía sexual. El nexo entre la inmortalidad teúrgica de Indra y la muerte demiúrgica de Brahma. En algunas arboledas sagradas de la India, en el oeste de Maharashtra, se practica sacrificio de animales para las deidades femeninas que se supone gobiernan las arboledas. Estas deidades femeninas son más desdoblamientos de Shakti, de Parvati, son como los egregores o como los elementos de la naturaleza, etcétera, etcétera. El sacrificio de animales en masa ocurre durante el festival Katimai de 3 días de duración en Nepal. En el año 2009, más de 250.000 animales murieron, mientras que 5 millones de devotos asistieron al festival. Sin embargo, esta práctica fue posteriormente prohibida en el 2015. En la India, el ritual de sacrificio de animales se practica en muchas aldeas ante las deidades locales o ciertas formas poderosas y aterradoras de devis. Recordemos que los devi o los devas son personificaciones femeninas o masculinas de los desdoblamientos de Brahma, que, por ejemplo, en la obra de Felipe Moyano se les llama como los Siddhas traidores, en Japón se les llama como los Shikigami, los budistas mahayánicos los llaman como los Nagas, o los Anunnaki, etcétera, etcétera. Pero repito que son desdoblamientos del demiurgo Brahma, Abrasa Yahvé, y que se resumen en la bipolaridad de Cronos, Saturno, Satanás y Sol Jehová, o sea, Parvati y Krishna. En esta forma de adoración, los animales, generalmente cabras, son decapitadas y la sangre se ofrece a la deidad, a menudo untando un poco de ella en un poste fuera del templo. ¡Qué asco! Por ejemplo, Kanden Budi es una deidad de Kantamal en el distrito Bou de Orissa, India, y allí cada año se sacrifican animales como cabras y aves ante la deidad con motivo de su festival. La principal atracción de Kanden Budi Yatra es Kusuri Puja. Kusuri significa un niño cerdo que se sacrifica a la diosa cada 3 años. Por favor. Bueno, yo señalo aquí niño cerdo, señalo el número 250.000, señalo el país en Nepal, señalo el nombre del demiurgo Brahma, señalo también a Shakti con color amarillo. Y vemos entonces las coincidencias entre los mismos animales simbólicos usados para los sacrificios. La creencia religiosa de Taburra es una forma de sacrificio de animales del hinduismo balinés, incluye una pelea de gallos. El derramamiento de sangre es necesario para apaciguar a los espíritus malignos y las luchas siguen un antiguo y complejo ritual, tal como se establece en los manuscritos sagrados de Yontar. Son así de sádicos. En fin. Ahora vamos con el siguiente tema, que es sacrificio de niños. Hemos visto el sacrificio de animales y ahora vamos a ver el sacrificio de niños humanos. El texto dice que el sacrificio de niños es la matanza ritual de niños con el fin de complacer o apaciguar a una deidad, seres sobrenaturales u orden social sagrado, sacrificial o diablesco, con el propósito de lograr el resultado deseado, o sea, dones, poderes, favores o suerte, ese tipo de estupideces. Como tal, es una forma de sacrificio humano. La idea de que cuanto más importante es el objeto de sacrificio, más devota es la persona que lo abandona. Esta es la excusa. Supuestamente, cuando se entrega a un asesino lo que más quieres, es más bueno porque le rindes, estás entregando algo que es lo más importante de tu vida, por lo que has empleado tu mayor esfuerzo y tiempo.
traicionando el derecho a la vida digna del hijo primogénito, el padre va y lo entrega al asesino para que lo sacrifique en un ritual violento, sangriento. Y esto no tiene ningún sentido, están locos. Pero su propósito con eso es alimentarse de la vinculación carismática, la potencia eterna, la energía del bebé, con lo cual conseguir sus deseos de poder, etcétera, etcétera, para además agradar a su diosito demiurgo. Entonces se considera que es el más obediente, el más bueno, el mejor, cuando el padre hace el gilipollas y entrega lo que más ama en este mundo a su propio hijo primogénito, se lo entrega al asesino sacrificador sacerdote. Y entonces el sacerdote está contento y dice que el padre es muy bueno y Dios te lo pagará. Y el sacerdote hace lo que hace. Os manda cojones. Y considera que ser un cómplice de asesinato es acaso ser alguien con mucha piedad, piadoso y muy devoto, pero en realidad es ser un gilipollas total. Y traicionar a tu propio hijo, en vez de rebelarse e impedir eso. Porque tanto rollo y mentiras que dicen acerca de que acaso en la Biblia se prohíbe el sacrificio de los primogénitos, porque acaso Diosito dijo a Abraham no lo hagas, mata a una cabra, a un cordero, una oveja en vez de a tu hijo, pues tras eso no lo harán con sus propios hijos, pero lo siguen haciendo con los hijos de otra gente gentiles. Además, eso es lo que dicen las leyes del Talmud. Mata al goen, al infiel, y se considera delito cuando se mata entonces a uno de su misma raza y condición. Pero sin embargo, repito que son muy racistas en contra de todos los que no somos como ellos. Sigo leyendo este texto. Acerca de la cultura azteca. Los arqueólogos han encontrado restos de 42 niños. Se alega que estos restos fueron sacrificados a Tlaloc en las ofrendas de la Gran Pirámide de Tenochtitlán por los aztecas del México precolombino. Tlaloc necesitaba las lágrimas de los jóvenes para que sus lágrimas mejoraran la tierra. Como resultado, si los niños no lloraban, los sacerdotes a veces les arrancaban las uñas antes del sacrificio ritual. Según Bernardino, los aztecas creían que si no se daban sacrificios a Tlaloc, la lluvia no vendría y sus cosechas no crecerían. O sea, Tlaloc, que es el supuesto dios de la lluvia, en verdad necesitaba las lágrimas tras una tortura con dolor y sufrimiento, y después necesitaba también la sangre para acaso facilitar la lluvia y que así las cosechas fueran abundantes. Esta es la historia teórica. Como las castas sacerdotales en otras partes del mundo pues siguen haciendo sus crímenes genocidas y se inventan más historias para acaso justificarse. Sigo leyendo. Acerca de la cultura inca. La cultura inca sacrificaba niños en un ritual llamado Capac Ucha. Acerca de la cultura maya. En la cultura maya la gente creía que los seres sobrenaturales tenían poder sobre sus vidas, y esta es una de las razones por las que aconteció el sacrificio de niños. Los sacrificios eran esencialmente para satisfacer a los seres sobrenaturales. Esto se hizo a través del Kex. Se pensó que los seres sobrenaturales consumirían las almas de los humanos más poderosos y se sustituyeron por bebés para evitar eso. Se cree que los bebés son buenas ofertas porque tienen una conexión cercana con el mundo espiritual a través de su divinidad. Bueno, yo respondo y rebato esto, que es tan repugnante. Se debe saber que muchos años antes de la llegada de Colón, con sus mercenarios asesinos y colonizadores, además de portugueses, ingleses, franceses, etc., pues ya llegaron nórdicos, rusos, chinos y otros orientales allá al continente americano. Casi todos los que llegaron allá eran parte de alguna casta sacerdotal monista que adora al demiurgo, Abraza Yahvé, e impusieron sus cultos sacrificiales a la muerte, salvo tal vez los nórdicos y los chinos, los cuales, por ejemplo, los nórdicos eran vikingos y los chinos eran de la dinastía Han, los cuales pues no toleraban cultos a la muerte y tenían casta regia con su milicia meritoria. En el caso de los mexicas aztecas, el culto sacrificial a Tlaloc rivalizaba con el heroísmo de Huitzilopochtli
el fundador de Tenochtitlán, que es representado con el águila cazando una serpiente encima de un nopal. No es de extrañar que la información disponible que hay ahora acerca de Tlaloc sea acaso muy bonita y positivista, invirtiendo sus atributos como si fuera acaso dador de vida y benefactor. Pero en verdad su cometido era beber sangre y lágrimas para así acaso provocar lluvias y fertilizar la tierra. Por lo tanto, Tlaloc y Huitzilopochtli se tratan del mismo ciclo vital mortal o de la dicotomía esencial de muerte versus inmortalidad. Aunque actualmente se identifican con Saturno y Sol, a Tlaloc se lo considera como una versión mesoamericana y precolombina de los vampiros. Y los vampiros, ya dije en el vídeo anterior, que provienen desde el este de Turquía y que aluden directamente a esos horribles rituales sacrificiales de drenaje de sangre y canibalismo, que son propios de los satánicos jehovaitas. Repito que, en la antigüedad, ya habían viajado otros pueblos y razas hacia América, y se mezclaron con los autóctonos, modificando sus costumbres, sus culturas, etc., imponiendo el culto sacrificial a la muerte, tergiversando la cosmogonía y la teogonía de cada politeos que hubiera allá. Con respecto a esto, mi camarada de América pudo aconsejarme y orientarme, y gracias a él pues tengo más claro este asunto. Estas tradiciones de los aztecas, los incas, los mayas, etc., no eran así antes. Es decir, hubo una serie de cambios antes incluso de la llegada de Colón. Antes de imponerse el culto sacrificial a la muerte, habían teogonías, habían castas regias, habían milicias meritorias. Y había un anhelo de inmortalidad y de libertad y de justicia, de regresar precisamente al espíritu. En la siguiente imagen, cultura moche. Los moches del norte de Perú practicaban sacrificios masivos de hombres y niños. Cultura timotocuica. Los timotocuicas ofrecieron sacrificios humanos a Icaque, una diosa andina prehispánica. El apartado antiguo cercano Oriente. Ya volvemos otra vez a la parte del Levante. ¿Cómo no? Y aquí hay mucha más información, aquí hay muchos más casos verídicos. Empezamos. Tanaj, Biblia hebrea. El Tanaj menciona el sacrificio humano en la historia de la práctica del antiguo cercano Oriente. El rey Moab da a su hijo primogénito y heredero como un holocausto completo, holocausto, como se usa en el sacrificio del templo de Salomón. Recordemos esta palabra aquí señalada con el color amarillo, hola. Adiós, ve con Dios. Sigo leyendo. En el libro del profeta Miqueas se hace la pregunta: ¿daré mi primogénito por mi pecado, el fruto de mi cuerpo por el pecado de mi alma? Y respondió con la frase: Yahvé ya dijo a todos ustedes que eso es bueno y que exige Yahvé de ti, pues actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. ¿Pero qué carajo está hablando esto? El Tanaj también implica que los amonitas ofrecieron sacrificios de niños a Moloch. ¿Pero qué carajo tiene que ver que tenga que morir un niño inocente para que el culpable de un error acaso solucione el problema que ha provocado? ¿Qué tiene que ver acaso matar a tu hijo y que acaso se solucionan los problemas o tú expías tu propia culpa para tú solucionar los problemas que hayas cometido tú? Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver? Absolutamente nada, es de locos. ¿Sigo diciendo la verdad de este maldito eufemismo justificación psicopática de criminales? Un sesgo cognitivo y síndrome de Estocolmo para decir acaso ríndete al diablo, ríndete al demiurgo, abraza Yahvé, ríndete a la muerte y mata lo que más quieres. Compórtate como un estúpido y entrega lo que más amas al ser que más desea tu muerte y que más te odia, y que te promete riquezas y poderes y salvación, de que va a morir lo que más amas y no te va a matar a ti, porque eres un cobarde y no te rebelas y prefieres que muera tu hijo sacrificado en una tortura horrible y te quedas arrodillado pidiendo clemencia como un cobarde, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que ocurre de verdad. Y no tiene nada que ver acaso con ser algo divino, sino sagrado, sacro, sacrificial,
demiúrgico, satánico, jehovita, culto a la muerte. Esto es eso. Hace falta que yo recuerde que esto lleva ocurriendo más de 2500 años en todo el mundo por estos cultores de la muerte y que han sido expulsados de más de 100 países y que toda la historia antigua ha sido tergiversada y que todas las guerras religiosas y las guerras mundiales, en verdad, se trata todo de esto. Sigo leyendo. Prohibición en el Levítico. En Levítico y Deuteronomio, la Torá contiene una serie de imprecaciones y leyes que prohíben el sacrificio de niños y el sacrificio de humanos en general. El Tanaj denuncia los sacrificios humanos como costumbres bárbaras de los adoradores de Baal, Moloch, Baphomet. Pero entonces, ¿en qué quedamos? En un párrafo decía que sí y ahora dice que no. James sostiene que el sacrificio de niños que prohíbe específicamente la Torá indica que eso sucedió en Israel. Smith sostiene que la mención de Tophet en Isaías indica una aceptación del sacrificio de los niños en las prácticas tempranas en Jerusalén, o sea, en el Templo de Salomón. A lo cual la ley en Levítico, pues después lo prohibió. Algunos israelitas y judíos creían que el sacrificio de niños es una práctica religiosa legítima. En este párrafo de prohibición en Levítico se están contradiciendo los mismos que han escrito el texto. ¿Tratan acaso de justificarse? Por supuesto que ellos creen que lo que hacen es acaso positivo, guay, bonito, legal, que es la palabra de Dios, y toda clase de mentiras y justificaciones de sus crímenes genocidas. Si son acaso tan devotos, ¿por qué no se suicidan ellos mismos? ¿Qué vida es la que más se tiene en consideración? ¿Qué vida es la que más se ama? La propia vida de uno mismo. El mayor sacrificio que se puede hacer es entregar la propia voluntad y vivir como un esclavo durante toda la vida. ¿Tratan acaso de maquillar lo que pasó y de confundir, etcétera, etcétera? Sigo leyendo. Enlace de Isaac. El Génesis relata que Abraham, para presentar a su hijo Isaac como sacrificio en el monte Moria, pues eso fue una prueba de fe. Abraham acepta este mandamiento sin discutir. Claro que sí, Abraham, ¿qué es entonces? Yo no puedo saber cómo era de verdad esa persona, pero tal y como lo describen aquí, es alguien que no ama a su hijo, tiene su actitud sacralizante y tiene miedo a la muerte, porque es la misma muerte la que está exigiendo que mates a tu hijo. Oh, me rindo y hago lo que tú dices, Diosito diablo de la muerte, porque te quiero mucho y por favor no me hagas daño. Hay que ser una ovejita, un cordero de Dios para ser tan estúpido, porque eso es realmente lo que significa la palabra fe, creencia ciega, o sea, ser un idiota en idolatría. Sigo leyendo. Dice que la historia termina con un ángel que detiene a Abraham en el último momento y que hace innecesario el sacrificio del niño, cuando entonces se proporciona un carnero atrapado en algunos arbustos cercanos para ser sacrificado en vez de matar al niño. Es posible que la historia contenga rastros de una tradición en la que Abraham sacrifica a Isaac. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues que Abraham mata al animal astado y también mata al niño. Abraham entonces es un asesino, psicópata y es el más chachiguay de todos los preferidos de Diosito, Demiurgo, Abrasa Yahvé, que es la muerte. Eso parece, ¿no? O eso es en verdad. Quién sabe, ¿no? Así que el rabino principal de Israel enfatizó que no se sacrifique a Isaac y que se ponga fin al ritual de sacrificio de los niños, que eso acaso contradice su moralidad de que Diosito es perfecto y generoso. Así que esto simboliza la prohibición de adorar a Dios mediante sacrificios humanos en un momento en que los sacrificios humanos eran la norma en todo el mundo. Aquí es curioso que en todo el mundo se hacen sacrificios humanos y van ellos entonces sí se revelan a todo el mundo, pero vamos a ver, si son ellos los que han impuesto su sacrificio humano a todos los demás, no es que acaso ellos estén en contra del mundo, sino que ellos imponen su versión de culto sacrificial a la muerte a todos los demás en los cuales se han infiltrado. Vuelven a contradecirse, vuelven a decir, sí matan a niños, no los matan, no, que Dios es buenecito y no pide que maten a niños, pero
espérate, que en el Tanaj, la Torá, dice que Abraham Yahvé exige por cojones que se hagan sacrificios de animales y de humanos. ¿En qué quedamos, señores? Porque no hay quien se aclare con esta maldita puta mierda. Yo a esto respondo. Recordemos que para los satánicos jehovaitas lo que exige Yahvé es lo bueno. Y precisamente exige torturar y matar a los gentiles, Goy, en rituales sacrificiales, como drenar la sangre o quemar vivos a las víctimas inocentes. Y si no pueden asesinar a los seres humanos, pues sacrifican a animales. Y eso para ellos es acaso actuar con justicia, es acaso amar la misericordia, es acaso caminar con su Diosito. En fin, que les facilita manifestar al diablo hostil en el mundo tangible mediante egregor y posesión psicoanímica. Y es que lo bueno para ellos es hacer el mal para perjudicar a los demás que no somos como ellos. Y así ellos acaso medran o evolucionan o no sé qué carajo se creen que consiguen con eso, aparte de robar y matar a los enemigos que tienen. Vemos en la imagen sello cilíndrico babilónico que representa el sacrificio de niños. Y también una imagen con esta historia chachiguay de Abraham que va a matar a su hijo primogénito y viene acaso un Deva, un Elohim, un angelito diablito, a decir: no mates al niño. Espera, néxalo psicoemotivamente mediante brujería y exoterismo dramaturgico con esa oveja, con esa cabra que hay ahí, que es un animal astado y que representa a Crono, Saturno, Satanás, a Moloch, Baphomet, que es la bipolaridad andrógina de tu diosito, Abraham Yahvé, y matando entonces a este animal y haciendo que el niño lo vea y que se sienta identificado psicoanímicamente, pues igualmente estás haciendo feliz a Diosito. Y Diosito no te pedirá entonces que mates a tu hijo, pero vas a tener que seguir matando animales. Y cuando a Diosito le dé la gana va a decirte igualmente que mates al niño, así que, pues bueno, tú haz lo que te dice Diosito y entonces seguirás vivo y tendrás mucho poder y serás muy feliz. Porque si no lo haces, Dios te castigará. Pues vaya. En la siguiente imagen dice que Gehenna y Tophet, los relatos más extensos de sacrificios de niños de la Biblia hebrea, refieren a los llevados a cabo en Gehenna por dos reyes de Judea. En el apartado de jueces, la figura de Jefté hace un voto a Dios diciendo: si entregas a los amonitas en mis manos, todo lo que salga de la puerta de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante será del Señor y lo sacrificaré como holocausto de fuego. Ves que resulta que cuando llega a su casa el tío tonto pues ve salir a su hija desde su casa y tiene entonces que matar a su propia hija. Así que a la niña se le prohibió casarse y permaneció soltera y cumplió el voto que sería devota al demiurgo, Abraham Yahvé. Flavio dice que esto significaba que Jefté quemó a su hija en el altar de Yahvé, que la mató. Jefté ofreció a su hija como una ofrenda porque no pudo encontrar ningún sabio en Israel que cancelara su voto. En otras partes del texto, de la gente que ha escrito esto, se siguen contradiciendo entre sí mismos y de la misma historia pues sacan diferentes conclusiones totalmente contrarias, cambiar entonces los eventos y decir que la niña murió o la niña no murió. ¿En qué quedamos? Hay un refrán que dice: de los malos, si quieres saber qué hacen, pues piensa mal y acertarás. Sigo leyendo. Fenicia y Cartago. Los vecinos criticaron a Cartago por sus prácticas de sacrificio de niños. Plutarco, Tertuliano, Orosio, Diodoro mencionan estas prácticas. Sin embargo, Livio y Polibio no lo hacen. Los antepasados de Cartago, los cananeos, también fueron mencionados realizando sacrificios de niños en la Biblia hebrea y por algunos israelitas en un lugar llamado Tophet, lugar del asado. El lugar del asado, donde queman vivos a las víctimas inocentes de sus sacrificios criminales. Qué desgraciados son, por favor. Sigo leyendo. Algunas de estas fuentes sugieren que los niños murieron asados en una estatua de bronce calentada. Según Diodorus, había en su ciudad, en Cartago, una imagen de bronce de Cronos extendiendo las manos. Recordemos que Cronos es análogo en aquellos tiempos a Moloch, Baal, Baphomet.
Lo que pasa que Cronos de los griegos pues alude a un sacrificio caníbal, mientras que Moloch alude a un sacrificio en holocausto quemando a la gente viva. Entonces el sacrificio en la estatua esta de Moloch pues consta de una estatua de metal antropomorfa con cabeza de toro y unas manos en las cuales se deposita a la víctima, al bebé o a la persona que se va a introducir dentro de la estatua que está ardiendo por dentro. Así que pues la víctima se coloca en esas manos y estaban articuladas mecánicamente y entonces se introduce a la víctima dentro de la estatua que no puede salir y que es devorada por las llamas. Tan horrible y repugnante es. Disculpen esto tan desagradable. Así que estos lugares Tophet eran cementerios para quienes murieron poco antes o después del nacimiento, independientemente de la causa de la muerte. Obviamente en esos lugares habían restos de cadáveres, pero también acontecían esos rituales sacrificiales. Los escritores griegos, romanos e israelitas se refieren al sacrificio de niños fenicio, obviamente porque Cartago fue una ciudad fenicia. Los niños cartagineses eran sacrificados por sus padres, quienes harían un voto de matar al próximo hijo si los dioses les concedieran un favor. Bueno, no hace falta que repita todo lo que he dicho antes acerca de lo que significa que un padre mate a su hijo simplemente para conseguir favores del demiurgo. En la siguiente imagen vemos aquí menciones de textos que describen cómo es el sacrificio a Moloch Baphomet en fuego. Dice que las manos de la estatua se extendieron sobre el brasero en el cual cayó el niño. Una vez que las llamas habían hecho que las extremidades se contrajeran y la boca se abriera, el niño estaba vivo y consciente cuando fue quemado. El niño sacrificado era el más amado. Pues se ha comparado los relatos de sacrificio de niños en el Antiguo Testamento con otros similares que son de fuentes griegas y latinas y que hablan de la ofrenda de niños de fuego como sacrificios en la ciudad púnica de Cartago, que fue una colonia fenicia y que cumplía órdenes de Salomón. Cleitarco en su Escolia de la República de Platón pues menciona esta práctica. Hay en medio de ellos una estatua de bronce de Cronos o bien de Moloch, Baphomet, Jehová, con sus manos extendidas sobre un brasero de bronce, cuyas llamas envuelven al niño. Cuando las llamas caen sobre el cuerpo, las extremidades se contraen y la boca abierta parece casi reírse, hasta que el cuerpo contraído se desliza silenciosamente en el brasero. Así es que a la mueca se la conoce como risa sardónica, ya que mueren riendo. Esto es un poco extraño, tal y como lo describe, porque la estatua es antropomórfica y tiene cabeza de toro. Sin embargo, tiene una serie de mecanismos de articulaciones para mover los brazos, mover la víctima y se introduce dentro de la estatua que está ardiendo por dentro. Es así que, según la analogía de Lopan, el dios del pánico griego, el sátiro que violaba a sus víctimas y las mataba tras torturarlas, pues hacía esas cosas riendo sardónicamente, con sorna, burlándose de sus víctimas. Las víctimas mueren sufriendo y el sacrificador, el psicópata asesino, se ríe y disfruta con el sufrimiento que está provocando a la víctima. Es así como ocurren las cosas, no de otra forma. Sigo leyendo. Esta referencia también parece aclarar que la estatua en sí no fue hecha para moverse por las llamas, sino que el cuerpo quemado y arrugado de la víctima fue contorsionado por las llamas. Obviamente, Diodorus también hace referencia a esta práctica sacrificial. Hilmicar, al ver cómo la multitud estaba acosada por un miedo supersticioso, primero que todo puso fin a la destrucción de los monumentos y luego suplicó a los dioses según la costumbre de su pueblo. Y tal costumbre, pues, se trata de sacrificar a un niño a Jehová, Baphomet, Moloch, que para los griegos es Cronos, y también sacrificar mucho ganado a Poseidón, ahogándolo en el mar. En otros tiempos habían estado acostumbrados a sacrificar el más noble de los hijos, pero más recientemente, comprando y criando niños en secreto, los habían enviado al sacrificio. O sea, comprando esclavos y criando niños como si fueran esclavos animales. ¿No dice aquí acaso cuál es su pueblo? Porque Hilmicar me recuerda mucho al Mícar Barca de Fenicio. Los fenicios saben ustedes de dónde vienen. Plutarco menciona esta práctica sacrificial de Cartago
Ellos mismos ofrecían a sus propios hijos y los que no tenían hijos pues compraban esclavos a los pobres y les cortaban el cuello como si fueran corderos. Vaya. Vemos aquí esta confusión entre que ellos matan a sus hijos o bien usan a los hijos de los Goyim, de otras razas, etcétera, y animales. Repito que hay que ser muy malvado para matar a tu propio hijo. También muy estúpido para hacerlo. Tendrás que entonces tener muchísimos hijos para ir matando a algunos de tus hijos y poder entonces seguir viviendo, ¿no? Porque no tiene sentido. Es un despropósito. Al final, si se matan entre ellos, pues no hubieran sobrevivido. Por lo tanto, repito que todo esto son tergiversaciones del pasado histórico. Lo que hacían es matar a los que no son de su raza ni de su condición, a los gentiles, mientras que ellos se disfrazan de buenos y bonitos y dicen un montón de mentiras, para que las víctimas gentiles no se den cuenta y no se rebelen. Tan simple como eso. Sigo leyendo. En la Arabia preislámica, el Corán documenta a los árabes paganos sacrificando a sus hijos a los ídolos. Bueno, yo reitero lo que he dicho acerca del Corán original y de los árabes de verdad, antes de que los imanes fueran infiltrados precisamente por los satánicos jehovaitas y se diera lugar a los conflictos entre los chiitas y los suníes, y también entre la casta regia del califato y los imanes. Pues bueno, hemos terminado con este apartado de sacrificio de niños. Sigamos con el siguiente. Bueno, la siguiente imagen trata de sacrificio humano de adultos. El sacrificio humano de adultos es el acto de matar a uno o más humanos como parte de un ritual, generalmente destinado a complacer o apaciguar a los dioses o antepasados muertos, etc., como ofrendas o como sacrificio. Las prácticas que se relacionan más con sociedades tribales son el canibalismo y la caza de cabezas. Historia por cada región. Antiguo Egipto. Puede haber evidencia de sacrificio de criados en el periodo dinástico temprano en Abidos, cuando a la muerte de un rey lo acompañarían sirvientes, en este caso un faraón, y posiblemente altos funcionarios que continuarían sirviéndole en la vida eterna, entre comillas. Los esqueletos que se encontraron pues no tenían signos de traumas ni violencia, así que la entrega de la vida para servir al rey pudo ser un acto voluntario. Aproximadamente en el año 2800 a.C., toda posible evidencia de tales prácticas desapareció. Yo digo acerca de esto, la diferencia entre sacrificio de adultos y sacrificio de niños es que la muerte de los adultos acontecía sin violencia en un funeral de alguien importante, por acuerdo entre los asistentes. Por ejemplo, en el funeral de un rey o de un emperador o de un general de ejércitos, en el cual su séquito, sus hombres, sus compañeros, decidían quitarse la vida a la vez, para ser enterrados con honores junto a sus pertenencias, con el anhelo de que el rey y su séquito seguirían su existencia en la vida tras la muerte. Hay que saber que esto no ocurre así en todos los países, en todas las culturas, en todas las castas regias y sus milicias meritorias. Sin embargo, tenemos el ejemplo de Japón, en el cual se puede distinguir entre el seppuku, que es un castigo deshonroso por no actuar según el código ético Bushido, y la otra práctica del harakiri. El harakiri se podía usar como protesta pública a modo de manifestar que no se está de acuerdo con las injusticias que comete el gobierno, por ejemplo, y que se decide que en vez de vivir como un esclavo y sin honor, pues mejor terminar con la vida indigna aquí y se acabó. Es uno de los actos más valientes y más honrados que puede hacer alguien que no teme a la muerte. Esto puede interpretarse de diferentes modos e incluso juzgarlo positivamente o negativamente, pero obviamente no se comprenderá a menos que se esté en el lugar y en el momento preciso entre el contexto significativo de tal paradigma. Bueno, muchos mentirosos y tergiversadores tratan de decir que eso acaso es algo que no es, y lo ponen como algo de suicidio ritual, como sacrificio para ganarse acaso los favores de algún diosito o lo que sea,
cuando simplemente no tiene nada que ver con eso, porque no se le pone sentido a nada de eso, y es una protesta, es una manifestación de una voluntad que no está de acuerdo con las injusticias que acontecen en el mundo. Es una gran diferencia. Diferenciar esto también con los criminales y los psicópatas que cuando se ven frustrados en sus psicopatías, pues son tan cobardes que se quitan la vida porque tienen miedo al castigo que le va a imponer la justicia, porque tienen miedo a las represalias. Eso es antagónico al acto del harakiri de los samuráis o de los shinobi. Al contrario de esto, la muerte de niños o de mujeres acontecía con violencia en un ritual sacrificial, siendo torturados, violados y quemados vivos por la casta sacerdotal sacrificadora que adora a un aspecto diablesco del demiurgo. Y esto pues se hacía como petición de poderes y de dones a la misma muerte. Vean ustedes la diferencia antagónica entre un caso y el otro. Tal que así, en la cultura moderna, pues se culpa a la casta regia de todo lo que han hecho las castas sacerdotales. Mientras que se publicitan a las castas sacerdotales como si fueran acaso muy buenos y muy bonitos. Sigo leyendo. Levante. Otra vez. Vamos a ver otra vez qué pasaba allí. Las referencias de la Biblia apuntan a que eran conscientes y que estaban obsesionados con el sacrificio humano en la historia de la práctica antigua del Cercano Oriente. Durante una batalla con los israelitas, el rey de Moab entrega a su hijo primogénito y heredero como una ofrenda quemada holocausto, o la que tal, o sea, sacrificio en el templo. Dice que la Biblia luego relata que después de ese sacrificio, pues hubo mucha indignación contra Israel y que los israelitas tuvieron que irse corriendo, huyendo de la capital moabita. Luego el texto y estos satánicos jehovaitas mentirosos empiezan a relativizar y decir que acaso bla bla bla, etcétera, etcétera, poniéndose de que este es bueno, este es malo, somos los mejores y tú eres lo más tonto, etcétera. Pero es que resulta que son ellos mismos en conflictos internos de intereses y que todos realizan exactamente los mismos sacrificios a su mismo diosito, que es Abraza Yahvé, con sus desdoblamientos y sus diferentes personificaciones. Uno lo llaman Baal, otro lo llaman Moloch, otro lo llaman Baphomet, otro lo llaman Cronos, pero sigue siendo Sol y Saturno, y sigue siendo precisamente el mismo culto a la muerte. Entre ellos se pelean para conseguir más poderes y más favores de Diosito, y están todos locos. Pero esa locura, esa psicopatía es lo normal en aquel tiempo. Y sigue siendo lo normal hoy día. Para ellos, claro, que no tienen gracia divina, no tienen ningún remanente teúrgico espiritual, sino que son pura animalidad, anímicos. Sigo leyendo. La atadura de Isaac aparece en el libro de Génesis, historia del Corán también, aunque la tradición islámica sostiene que Ismael era el que debía ser sacrificado. Bueno, cambios de nombres y de personajes en diferentes versiones de la misma historia. Así que la historia del Corán, como en la historia judio-cristiana, en la Biblia también de los hebreos, pues Diosito Demiurgo dice a Abraham, hazme caso, mata a tu hijo en un sacrificio en el monte Moria. Así que Abraham acepta esto sin negarse, sin rebelarse, como un buen idiota que es y cobarde. Dice que la historia termina cuando un angelito, un diablito, un deva, un sira traidor, un naga, un Elohim, pues detiene a Abraham y le dice, no, mata a un animal astado en vez de matar a tu hijo. Y ya está. Otra vez repitiendo la misma historia, pero bueno, ya he dicho acerca de esto. Y ellos también pues dicen en otros textos que finalmente Abraham mató a su hijo y que igualmente pues siguió también matando animales, así que la misma hostia. Otro ejemplo probable de sacrificio humano mencionado en la Biblia es el sacrificio de la hija de Jefe en Jueces. Otra vez con la misma historia de que éste promete que si gana su guerra, pues cuando llega a su casa matará a quien salga a recibirle. Y sale entonces su hija. El muy tonto entonces tiene que sacrificar a su hija porque es tonto y ha dicho que, pues Diosito, hazme un favor, déjame entonces matar a mis enemigos y entonces pues yo mataré a quien salga de la puerta de mi casa cuando llegue. Y salió la hija. Y el tonto mata a la hija. La misma historia, ya he leído acerca de esto. Unos dicen que la niña sobrevivió, otros dicen que la niña fue asesinada.
Obviamente todas las personas tienen que morir, ya sea por muerte natural o accidente o bien enfermedad, etcétera, etcétera. El caso es justificar estos sacrificios, acaso que parezca algo bueno y bonito que Diosito pues lo ordena, pero Diosito es muy bueno, claro. Y quien obedezca entonces este mandato de la muerte, de matar, pues también es muy bueno, como Diosito. Esto es locura psicopática. Sigo leyendo. Dos reyes de Judá, Acaz y Manasa, sacrificaron a sus hijos, incluso quemó a su hijo como ofrenda, conforme a las prácticas despreciables de las naciones que el Señor expulsó del pueblo de Israel. El rey Manasés sacrificó a sus hijos en Crónicas y quemó a sus hijos como ofrenda en el valle del hijo de Hinnom. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole la ira, bla, 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 etcétera, etcétera. Ellos mismos tergiversan sus propios escritos. Esta parte también se repite de la imagen anterior. Yo digo acerca de esto, resulta evidente cómo se contradicen ellos mismos, porque en la Biblia es el mismo Abraham Yahvé quien exige los sacrificios de fuego y sangre, y quien ordena matar a los infieles humanos y a los animales simbólicos. Sin embargo, repito que hubo un consenso para tratar de ocultar todo eso. Es que hay conflictos de intereses en todas las castas sacerdotales sacrificadoras, que se divide en polo bonito solar y polo horrible saturnino. Bueno, en la siguiente imagen, esto dice acerca de los celtas. Según fuentes romanas, los druidas celtas se dedicaban ampliamente al sacrificio humano. Según Julio César, los esclavos y dependientes de los galos serían quemados junto con el cuerpo de su amo como parte de los ritos funerarios. También describe cómo construyeron figuras de mimbre que se llenaron de seres humanos vivos y luego se quemaron. Según Casio Dio, las fuerzas de Boudica empalaron a los cautivos romanos durante su rebelión contra la ocupación romana, con el acompañamiento de juergas y sacrificios en las arboledas sagradas de Andate. Esto me recuerda a la alegoría de Lopán, el dios del pánico griego, que realizaba sus violaciones, torturas y asesinatos mientras que se burlaba sardónicamente como un sátiro de sus víctimas. Sigo leyendo. Según los informes, diferentes dioses requerían diferentes tipos de sacrificios. Las víctimas destinadas a Jesús fueron colgadas o atadas a un árbol y azotadas hasta la muerte, siendo un ejemplo el hombre de Toyum. Las destinadas a Taranis fueron quemadas y las destinadas a Teotates pues fueron ahogadas. La decapitación ritualizada fue una práctica religiosa y cultural del que se han encontrado restos arqueológicos. Los numerosos cráneos descubiertos en el río Walbrook de Lodignum y los 12 cadáveres sin cabeza en el santuario francés de la Edad de Hierro tardía de Cournes-Aronde. Acerca de esto yo digo, los celtas y los druidas son cosas diferentes, aunque se mezclaron racialmente y culturalmente. Los druidas son francos, o sea, de Francia, descendientes de emigrantes que llegaron desde Canaán, Fenicia, etc. Y los celtas son bárbaros anglos de Inglaterra, que curiosamente comparten los mismos antepasados semíticos de emigrantes que llegaron desde el Levante. El cómic satírico de Asterix y Obelix es una parodia que invierte las características de cada etnia y cultura, tergiversando el pasado histórico y ocultando lo que ocurrió en verdad. Sus autores deberían estar pagando multas por delitos de odio y difamación a los italianos de Roma, así de claro lo digo. Pues el druida Paronamix era en verdad un sacrificador que degüella a sus víctimas con su hoz. No era un hortelano ni un herbolario. Sigo leyendo. En el Tíbet. El sacrificio humano se practicaba en el Tíbet antes de la llegada del budismo en el siglo VII. Los lamas, como budistas procesos mahallánicos, no podían condonar los sacrificios de sangre y reemplazaron a las víctimas humanas con efigies hechas de masa. Este reemplazo de víctimas humanas con efigies se atribuye a Padmasambhava, un santo tibetano de mediados del siglo VIII. Que sí, claro. Y 8 siglos antes sí lo condonaban, ¿verdad? Sí estaban muy contentos, ¿verdad? O sea, no necesitaban ocultar sus prácticas, ¿verdad? No necesitaban publicitar que son muy bonitos y muy buenos, ¿verdad? No necesitaban modificar sus textos sagrados, ocultando sus prácticas sacrificiales y tergiversando el pasado histórico, ¿verdad? ¿Qué pasó acaso en el siglo VIII? Que llegaron emigrantes. Bueno, antes de que los lamas decidieran acaso
vamos a publicitarnos que somos buenos y los mejores para que no nos maten aquí y no se rebelen los pueblos gentiles. Pues en el budismo más antiguo maháyánico existían prácticas de sacrificio humano tántrico, o sea, en rituales de sexo, que sobrevivieron durante todo el periodo medieval y posiblemente hasta hoy día. Señalo esto de sacrificio humano tántrico con amarillo, luego vamos a ver por qué. Los anales azules del siglo XV informan que en el siglo VIII los llamados 18 monjes ladrones masacraban a hombres y mujeres en sus ceremonias. Urfel, 1996, concluye que no se puede descartar que los casos aislados de sacrificios humanos sobrevivieran en áreas remotas del Tíbet hasta mediados del siglo XX. No, y todavía sigue. Las prácticas tibetanas mahayánicas, como el uso de huesos humanos de instrumentos rituales, se han descrito como productos de sacrificios humanos. Obviamente porque ¿de dónde sacan acaso los huesos? Pues de cadáveres. Pero otra cosa es cómo ha muerto esa persona. Si violentamente sacrificio o bien de muerte natural, etcétera, etcétera. Pero obviamente aquí se está haciendo referencia a que hay pruebas de esa práctica sacrificial, de además en rituales de sexo. Bueno, omiten mucha información y no dicen ni siquiera de que los tibetanos, estos budistas, son realmente mahayánicos, que no son budistas de verdad, y que son adoradores de las serpientes nagas. Yo respondo y rebato esto. Acerca de esos sacrificios humanos tántricos ya explicaré en otra ocasión cuando llegue el momento de evidenciar las tergiversaciones que han hecho los satánicos jehovaitas en las obras de Felipe Moyano. Porque, por ejemplo, la práctica esa de los 5 desafíos es en verdad un sacrificio sexual de índole satánico. Y la secta Kaula no es algo hiperbóreo. En fin, con todo lo que estoy explicando en estos vídeos no será necesario mucho esfuerzo para evidenciar todas las tergiversaciones e inversiones exotéricas que han hecho esos criminales, los traidores a la orden tirodal y sus acólitos, amiguitos, colegas, fanáticos, que quisieron también ganar dinero con el mismo negocio fraudulento, además de cometer otros delitos en las redes sociales como acoso, difamación, amenazas, suplantación de identidad, hackeo, etc. Sí, los mismos y las mismas que ahora se disfrazan de ateos comunistas o antirracistas. Bueno, siguiente imagen. Acerca del subcontinente indio. En la India el sacrificio humano se conoce principalmente como Naravali. Nara significa humano y Bali significa sacrificio. En Maharashtra, el gobierno declaró ilegal la práctica de la ley contra la superstición y la magia negra. Vean ustedes cómo son estos adoradores de la muerte. Es curioso entonces que el gobierno dice que es ilegal una ley que prohíbe la superstición y la magia negra. O sea que el mismo gobierno está diciendo que se prohíbe prohibir el sacrificio y el asesinato ritual de gente inocente y de animales. O sea, que el mismo gobierno está diciendo que, por ley, hay que hacer el sacrificio y matar a gente inocente y animales indefensos. Ellos mismos se evidencian en su psicopatía. Sigo leyendo. Actualmente el sacrificio humano es muy raro en la India moderna. Vamos a ver, ¿no acaban de decir acaso que el mismo gobierno está diciendo que es legal y que se debe hacer el sacrificio? Sin embargo, ha habido al menos 3 casos entre 2003 y 2013 en los que hombres han sido asesinados en nombre del sacrificio humano, lo que implica que la práctica todavía puede continuar en mayor número en los barrios marginales. Aquí está relativizando un poco y tratando de confundir, pero bueno, es más que obvio que se hacen sacrificios. Con respecto a la posible mención védica del sacrificio humano, la opinión del Henry era que el sacrificio humano pues no pasó. Fíjense ustedes que los Vedas son unos documentos históricos de la India y que viene un extranjero, un tal Henry, un británico seguramente, a decir que no, eso no es así. ¿Y este qué tiene que ver ahí? Pues nada. Pero es que luego, en los Vedas, estos versos que se refieren a Purusameda, pues están destinados a ser leídos según una simbología o con una fantasía de los sacerdotes. Eso es lo que dice Henry. Las pruebas están en los textos sagrados, pero esto no es literal, esto es una fantasía de los sacerdotes. ¿Saben ustedes con qué sueñan los sacerdotes? Pues con conseguir el poder de los dioses. O sea, que Diosito les dé el poder sobre los reinos del mundo entero. Eso que se decía en el judeocristianismo de que el diablo llevó a Jesús a una montaña y le dijo:
Si me adoras, si te arrodillas y te rindes, te daré el poder necesario para ser el rey de todo el mundo entero. ¿Y acaso dijo Jesús, pues no quiero? Pero bueno, eso son alegorías, metáforas. En fin. Entonces aquí vemos un extranjero que está diciendo que, pues lo que hay escrito en los textos sagrados de los Vedas, no, eso que dice que hay que matar a sacrificar, no, eso no tomárselo literal, eso es una broma. Pero vamos a ver. Y sin embargo, Rajendranal Mitra pues dijo que el sacrificio humano se había practicado en Bengala y que eso es una continuación de las tradiciones que se remontan desde los Vedas. O sea, un autóctono de la misma India, que es hindú, de verdad, está diciendo que en los textos Vedas se dice lo que se dice y en Bengala pues se hace lo que se hace. Entre ellos se discuten. Que el mismo gobierno está diciendo que, por ley, hay que hacer el sacrificio y matar a gente inocente y animales indefensos. Esto es absurdo, ¿verdad? Sigo leyendo. El sacrificio de humanos y animales se volvió menos común durante el periodo posvédico, ya que ahimsa, no violencia, se convirtió en parte del pensamiento religioso dominante. El Chandogya Upanishad incluye ahimsa en su lista de virtudes. El impacto de las religiones rámicas, como el budismo y el jainismo, se hizo conocido en el subcontinente indio. Sin embargo, incluso Colebrooke estuvo de acuerdo en que el periodo puránico, al menos en el momento de la redacción del Kalika Purana, pues se aceptaba el sacrificio humano. Así que este Henry Colebrooke está diciendo que los Vedas están mal, que eso es una broma. En los Puranas que se diga que hay que sacrificar, matar, pues no, eso está bien. ¿En qué quedamos? Recordemos que el mismo gobierno está diciendo que, por ley, hay que hacer el sacrificio y matar a gente inocente y animales indefensos. Henry es un mentiroso y luego te corrige alguien que es un hindú. El Kalika Purana se compuso en el noreste de la India en el siglo X. El texto establece que el sacrificio de sangre solo está permitido cuando el país está en peligro y se espera una guerra. Según el texto, el ejecutante de un sacrificio obtendrá la victoria sobre sus enemigos. Esto es exactamente lo mismo que dicen los semíticos, esto es exactamente lo mismo que dicen los árabes, esto es exactamente lo mismo que dicen los budistas mahayánicos. Recordemos que la religión monista brahmánica es la más antigua, que luego fue el budismo mahayánico, que luego fue el mazdeísmo. Tras unas migraciones viajando más al oeste, esas mismas castas sacerdotales luego se inventaron otros cultos monistas. Se dio lugar entonces al culto a Yahvé, al culto a Alá y al judeocristianismo, etcétera, etcétera. En el periodo medieval se hizo cada vez más común y se hacían más sacrificios. En el siglo VII, Bharata, en una descripción de la dedicación en un templo de Sandika, pues describe una serie de sacrificios humanos. De manera similar, en el siglo IX, Haribhadra describe los sacrificios a Sandika en Odisha. En la ciudad de Kuknur, en el norte de Karnataka, existe un antiguo templo de Kali, que tiene una historia de sacrificios humanos. ¿Seguro? Bueno, yo digo con respecto a esto. ¿Sacrificios humanos a Kali? Eso es mentira. En próximos vídeos explicaré acerca de eso, de cómo los brahmánicos y los anglos hicieron reformas canónicas y modificaron los textos sagrados de los cultos a los aspectos de Brahma para tergiversar el pasado histórico, para poner al rey Shiva y a la reina Kali como lo que se publicitan ahora, omitiendo su casta regia y su milicia meritoria, Kshatriya, su arianidad original, que no toleraba culto sacrificial a la muerte y que se inspiraba con el personaje teónico de Indra. La dicotomía esencial védica era diferente a la actual. Era Brahma muerte contra Indra inmortalidad y el alma vida es Shakti. Así en verdad los rituales sacrificiales se hacen a Brahma, identificado con la Shakti, mediante desdoblamientos de Krishna Saturno y Parvati Sol. La cultura védica de los hindúes es muy compleja, pero espero que se entienda esto que acabo de decir. Sigo leyendo. Se dice que el sacrificio humano se realizó en los altares del templo de Hatimura, un templo de Shakti. Por supuesto que es a Shakti y no a Kali. En otras partes de este mismo texto, en imágenes anteriores, ya ha quedado claro que es a Shakti y no a Kali.
ubicado en Silgat, en el distrito de Nagaon de Assam. Solía ser un importante centro de Shaktismo del antiguo Assam. Su diosa presidenta es Durga en su aspecto de Mahisamardini, asesina del demonio Mahisasura. También se realizó en el templo de Tamrerasi, que se encontraba en Satilla bajo los reyes Shutya. Una aclaración aquí. Los devas son los desdoblamientos del demiurgo. Son los siddhas traidores, son los nagas, son los angelitos, son los demonios. Y se dice también en la teogonía hindú que los asuras son los rebeldes y que son los malos y que están en guerra contra los devas y contra los devis. Los devas son de género masculino y los devis son de género femenino, los hijos de Brahma. Los asuras son rebeldes y se niegan a obedecer a Brahma. Y los asuras pues son considerados como muy malos, que deben ser matados, asesinados, torturados, encarcelados, sea como sea. Es evidente que los asuras aluden al espíritu teúrgico, al yo teúrgico, y que Indra pues sería entonces el rey de los asuras. Esto es una elucubración mía, porque a ver qué texto sagrado queda acaso en el cual se narre acerca de las alegorías de Indra y se diga de verdad cuál es el origen esencial de los asuras. Esto es análogo en la teogonía de los nórdicos con los conflictos entre los Vanir y los Aesir, o también es análogo en la teogonía del Shinto japonés con los conflictos entre los Shikigami, los Kami y los Shin. Sigo leyendo. Los sacrificios humanos se llevaron a cabo en relación con el culto a Shakti hasta aproximadamente el periodo moderno temprano y en Bengala tal vez hasta principios del siglo XIX, pero no, que todavía siguen. Ciertos cultos tántricos realizaban sacrificios humanos hasta aproximadamente la misma época, tanto reales como simbólicos. Aquí señalo con amarillo cultos tántricos sacrificiales que matan humanos. Los Kons, una tribu aborigen de India, habitaba en los estados tributarios de Odisha y Andhra Pradesh, pues se hicieron famosos cuando los británicos invadieron su territorio en el 1835 y descubrieron que tal tribu aborigen de Kons seguían haciendo crueles sacrificios humanos. O sea, los mismos británicos se asustan de que sus colegas antecesores también realizan lo que sus abuelitos, los celtas y los druidas, hacían. Es curioso, ¿no? Ahora se ponen los británicos como si fueran acaso buenecitos y que, qué susto se llevarían los británicos de que están haciendo lo mismo que sus antepasados hacían en su país, ¿no? Venga ya, hombre. Yo respondo a esto acerca de esos cultos tántricos que realizan sacrificios humanos, pues recuerden ustedes esa secta Kaula, esa secta Kula, ese ritual de los 5 desafíos, con carne, sangre, semen, vino, huesos, etc., en un ritual sexual o violación que se realiza en cementerios, para luego matar a la víctima y beber su sangre. Esto forma parte del culto a Shakti y a sus desdoblamientos, que son prostitutas asesinas. Lo voy a explicar cuando llegue el momento de evidenciar las tergiversaciones que han hecho los traidores a la orden titular y en memoria respetuosa a su autor Felipe Moyano. En la siguiente imagen dice que prohibición en las principales religiones. Bueno, en esta imagen se van a repetir los mismos textos, las mismas excusas que ya se han dicho en el apartado de sacrificio de niños y de animales. Y van a volver a repetirse también los mismos lugares, los mismos cultos a la muerte, sobre todo en el Levante. Así que las religiones abrahámicas, el judaísmo, el judio-cristianismo y el islam consideran que Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo para examinar la obediencia de Abraham a sus mandamientos. Así que, para demostrar su obediencia, Abraham tenía la intención de sacrificar a su hijo. Sin embargo, a la hora undécima, Dios le ordenó a Abraham que sacrificara un carnero en lugar de su hijo. Otra vez con la misma historia, del mismo modo que ya en el anterior apartado de sacrificios a niños. Bueno, yo respondo y rebato esto. ¿Y qué? ¿Acaso eso exime de todos los sacrificios que sí se han hecho en verdad al demiurgo y a sus desdoblamientos? Pues no, eso no lo exime. Eso fue solo una excusa, escrita, para acaso justificar todos los conflictos religiosos que siempre han tenido los falsos polos complementarios de cultores bonitos de Sol, Molo, Jehová, Baphomet y cultores horribles de Saturno, Cronos, Satanás.
que ambos polos, repito, trabajan para los mismos sacerdotes sacrificadores que adoran al arquitecto universal demiúrgico, llamado como Gadu Brahma Abrasas Yahvé Amón. Que diga acaso eso de que Diosito le dijo a Abraham, deriva desde Brahma, que no mate a su primogénito y que mate a un animal atado que representa pan, sátiro, Satanás. Es solo algo simbólico, no es real, porque se continuó asesinando en sacrificio de fuego a los Goim Gentiles, a los esclavos, a los romanos, a los griegos, a los íberos, etc. Vuelvo a repetir, que acaso se diga eso en ese texto no exime de todos los crímenes genocidas que han hecho después y antes. Y tampoco demuestra acaso de que Abraham no matara a su hijo, porque en otras partes del texto pues dicen que sí lo mató y en otras partes pues dicen que no. Entonces, ¿en qué quedamos? Sigo leyendo. Otra vez esto del judaísmo. El judaísmo prohíbe los sacrificios humanos considerándolo como asesinato. Eso es mentira. Somos los europeos los que consideramos que eso es un asesinato. Ahora ellos se ponen de que son muy democráticos, ¿no? O algo así. Lo exige su Talmud y su Torá. ¿Ahora va a decir acaso que el Istmo a Judea prohíbe eso? Si en otras imágenes estaban evidenciando precisamente de que en sus libros sagrados, el Talmud y la Torá, exige por cojones que hagan los sacrificios. ¿En qué quedamos? Algunos eruditos del Talmud afirman que su reemplazo es el sacrificio de animales. Otros ven eso como reemplazo por el sacrificio simbólico del pacto de la circuncisión. ¿Qué carajo? Otra excusa para otro crimen, para otra tortura, hacer la circuncisión a los bebés. Eso es de la misma calaña que le hacen a las niñas en sus partes íntimas. ¿Qué carajo? ¿Ahora están diciendo acaso de que la circuncisión es algo bueno? Si no se hiciera esa circuncisión, pues entonces tendría que matarse a niños. Y entonces se hace la circuncisión y se mata a un animal, ¿no? Y eso es bueno. Estos están locos, de verdad. Así que Levítico y Deuteronomio prohíben específicamente la entrega de hijos a Moloch, que se castiga con la lapidación. En el Tanaj posteriormente denuncia los sacrificios humanos como costumbres de bárbaros que adoran a Moloch. Pero vamos a ver, si los que adoran a Moloch son sus vecinos, fenicios, o sea, sus vecinos fenicios adoran a Moloch y ahora están diciendo los de Judea o los de Israel que esos son malos. Pero vamos a ver, si fue Salomón el que estaba ordenando precisamente al rey de Tiro de los fenicios que fuera a Amílcar Barca a conquistar Iberia, a masacrar, a robar y a traer víctimas para sacrificio a Moloch. ¿En qué quedamos? Si eso es la historia. Dice esto que el sacrificio humano no es una orden ni un requisito de Dios. Esto es mentira. Precisamente es Dios la muerte quien exige el sacrificio. Según el Talmud, ellos solo consideran crimen de asesinato a la muerte de un fiel que sea de su misma raza, mientras que la muerte de un gentil es considerada como una obligación piadosa que agrada a su diosito, y esto es la verdad. Pero repito, no se trata de raza, no se trata de paradigma, sino que se trata de esencia demiúrgica versus esencia teúrgica. Aunque sin embargo, estos que se escudan y se justifican con el istmo a la raza, pues son los más racistas del mundo entero. Eso es lo que dice sus leyes del Talmud. Luego se disfrazan acaso de buenecitos y van diciendo muchas mentiras y van acusando a todos los demás que nos rebelamos a sus crímenes genocidas. Nos acusan acaso de que somos racistas, cuando son ellos los que realizan su culto sacrificial según su raza, ya que para ellos, los que no somos como ellos, pues precisamente merecemos morir sacrificados a su maldito dios, Demiurgo, Abrasa Yahvé, con su desdoblamiento de Sol y Saturno. Sigo leyendo. Las acusaciones que acusaban... Vamos a ver, las acusaciones no acusan. Las acusaciones son eso, acusaciones. Son las personas las que acusan a otras personas. Bueno, dicen que en la Edad Media muchos pueblos eran conscientes de que los judíos cometían asesinatos rituales y que la gente se rebelaba. En el siglo XX las acusaciones de libelo de sangre resurgieron como parte del pánico moral del abuso del ritual satánico. Señaló libelo de sangre y ritual satánico y luego veremos acerca de esto. Bueno, yo digo que una cosa es lo que se publicita, lo que se dice, y otra cosa son los actos verdaderos. Repito que con el Nuevo Testamento se quiso omitir lo que se decía en el Antiguo Testamento.
En tales obras antiguas se exige a los sacerdotes que hagan sacrificios de los infieles goín esclavos, y se explica cómo hacerlo con detalles. Pero como los pueblos gentiles se enteraron de eso, pues se rebelaban y expulsaban a tales satánicos jehovaitas. Han sido expulsados de más de 100 países con casta regia, muchas veces durante estos 2000 años. Pero tales sacerdotes sacrificadores comerciantes volvían a infiltrarse en el país para continuar con sus crímenes genocidas. Pues estas castas sacerdotales y clases burguesas de comerciantes y banqueros que gestionan el capital usura deuda se organizaron para imponer al mundo entero un consenso, modificando los textos sagrados y tergiversando el pasado histórico, y así seguir con sus prácticas sacrificiales en supuesto secreto, porque se sabía y se sabe. En la siguiente imagen, acerca del judeocristianismo. El judeocristianismo desarrolló la creencia de que la historia de la atadura de Isaac era un presagio del sacrificio de Cristo, de Jesús, cuya muerte y resurrección permitieron la salvación y la expiación del hombre de sus pecados, incluido el pecado original. Bueno, vemos aquí que también en el judeocristianismo se hace referencia a la misma historia de que Abraham tenía que matar a su hijo primogénito, según órdenes de Diosito, Abrasa Yahvé, y que esto también se usa en el Islam, lo cual evidencia de que se trata de judeocristianismo, que es lo antagónico a la verdadera cristiandad gnóstica, teúrgica, de los sabios griegos. Dice el texto que ese lugar en el cual Abraham iba a sacrificar a su hijo, ese monte Moria, más tarde se convirtió en Jerusalén, que fue donde después se crucificaría a Jesús. Estas creencias dependen de la expiación sustitutiva del sacrificio de Dios el Hijo, que era necesario para la salvación en la otra vida. Cada persona en la tierra debe participar y o recibir los beneficios de este sacrificio humano, divino, para la expiación de sus pecados. ¿Beneficio de sacrificio humano acaso divino para dejar de ser responsable por los pecados y errores cometidos en la vida? Pero esto es absurdo, otra vez la misma psicopatía enfermiza, otra vez haciendo apología del culto a la muerte, diciendo que matando a un niño inocente que sea un hijo primogénito, si el padre ha cometido delitos, ha provocado dolor y sufrimiento, daño y problemas a las demás personas, ¿acaso esos problemas se solucionan automáticamente por matar a un bebé inocente, a un niño inocente? Esto es de locos, esto es de psicópatas. Sigo leyendo. Dice que se describió implícitamente este evento como una ofrenda de sacrificio, con Cristo en el papel tanto de sacerdote como de sacrificio humano. Y dale con las apologías, con las tergiversaciones del pasado histórico, con las excusas, con las justificaciones absurdas de algo que son crímenes genocidas, disimulándolo como si fuera acaso una moralina y un gesto de amor. ¿Estamos locos o qué pasa? Sigo leyendo. Los primeros judíos cristianos del Imperio Romano fueron acusados de ser caníbales, teófagos, que devoran a los dioses, y les parecían aborrecibles esas prácticas de sacrificios humanos. A la verdadera cristiandad teúrgica gnóstica no es que le parezca nada, es que directamente es antagónica a la muerte, porque facilita el regreso a la inmortalidad, al espíritu teúrgico, a la verdadera divinidad. La verdadera divinidad no es a través del sacrificio humano, porque es el diablo quien exige la muerte de un inocente, a cambio acaso de premios o castigos, de favores o cualquier estupidez como esa. Dice el texto que este sacrificio de matar a Jesús en la cruz, después de torturarlo, humillarlo, drenar su sangre, etc., pues dice que eso se hace presente en el sacramento de la Eucaristía. Pues claro, sacramento viene de sacro, sacro viene de sacrificio, Eucaristía pues significa otra cosa según la etimología, una cosa teórica muy bonita, pero que en la práctica corresponde a comer la carne de Jesús, que eso es canibalismo, y beber la sangre de Jesús, que eso es vampirismo. Lo cual está simbolizado, según como dice el texto, en el pan y en el vino, que se convierten en la presencia, el cuerpo y la sangre de Jesús. Y eso es bueno, según para ellos, para los sacerdotes sacrificadores, genocidas, asesinos, criminales, eso es bueno para ellos, hacer ese tipo de ritual, esas misas satánicas, jehovaitas, que está impuesta culturalmente en todos los lugares en los cuales hay iglesias judío-cristianas, y que alude a los mismos rituales sacrificiales que también hacen sus colegas. En fin,
Todo eso es muy bueno, ¿verdad? Y lo único que están haciendo es satanismo. Dice esto que el pan y el vino de la comunión son un recordatorio meramente simbólico. Es una alusión directa al mismo sacrificio, a la misma tortura, a la misma humillación, al vampirismo y al canibalismo. Lo repito todas las veces que haga falta. En los textos católicos irlandeses medievales se menciona que la iglesia primitiva en Irlanda contenía la práctica de enterrar a las víctimas de los sacrificios debajo de las iglesias para consagrarlas. O sea, para seguir haciendo más sacrificios en conjunto. O sea, misas satánicas, misas negras, exoterismo taumatúrgico, magia negra, brujerías, etcétera, etcétera. Esto puede tener una relación con las prácticas paganas celtas de sacrificio. Bueno, yo digo acerca de esto. Corrijo este eufemismo de que cada persona en la Tierra debe participar y recibir los beneficios, acaso, de este sacrificio humano divino para la expiación de sus pecados. Corrijo este eufemismo. Cada alma, animalidad, debe ser nexada psicoemotivamente con el dolor y el sufrimiento que se impone en el sacrificio de Jesús, Krishna, Saturno, Crono, Satanás, cuyo arquetipo demiúrgico también tiene la finalidad muerte. Esto es lo mismo que se dice en el Talmud, que solo cuando el sacerdote viola, tortura, asesina, desangra, bebe sangre, come carne, etc., y no hacen devoción ni idolatría a su Diosito creador universal, pues entonces, solo entonces, es un santo. Santo es aféresis de satánico, de Satanás. Y solo entonces, cuando hace eso, ese sacerdote sacrificador es pío, piadoso, puro, virgen. O sea, pura mierda, de verdad. Y que solo entonces se conectará con su Diosito a su imagen y semejanza de él, en identificación andrógina entre Alfa Omega, y acaso será bendecido con dones en el mundo y será salvado en el paraíso infernal. Sí, claro. O no que cuando se enteren las víctimas se rebelarán e irán a por él o quemarán la iglesia, claro. O no que los que están dentro de la iglesia haciendo las misas satánicas y los sacrificios de sangre y de fuego son los que precisamente queman a la gente viva. ¿En qué quedamos entonces? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Cómo puede ser que tengan la cara dura, más de 2000 años, y de tantos millones de gente inocente y de animales indefensos, muertos, sacrificados, asesinados, torturados, violados, descuartizados, etcétera, etcétera? Perdonen esto desagradable. ¿Cómo puede ser que después de todo esto, y que la gente lo supiera, hoy día se los tomen como pobrecitas víctimas que han sido perseguidos porque los gentiles nos rebelamos contra eso? Y qué malos somos los gentiles que nos rebelamos y no nos dejamos asesinar, ni violar, ni sacrificar, ¿verdad? Sí, claro, el mundo al revés. Eso se trata de ingeniería psicosocial, de psicopatología. Por ejemplo, síndrome de Estocolmo. Sigo leyendo. Religiones dármicas. Este apartado lo llama de religiones dármicas como si acaso el Dharma fuera un distintivo, una clase, una etiqueta de algo. Cuando el Dharma es una palabra en sánscrito y significa puesta de sentido, o suerte, o una serie de metáforas. Dharma es destino enteléquico. Bueno, acerca del budismo otra vez. En el caso del budismo mahayánico, tanto los monjes como las monjas se les prohibió quitar la vida en cualquier forma como parte del código monástico, quitar la vida físicamente con violencias. Sin embargo, repito que tengo vídeos en los cuales un budista mahayánico realizando técnicas exotéricas de gestión de energía vital hace nexo psicotrónico con un animal atado y absorbe su energía, le roba la vida, el animal cae muerto, agotado. Y curiosamente, en la práctica se usaron movimientos que asemejan geometría de espiral. Recordemos que la espiral es el símbolo de la muerte y del dolor, usado precisamente por los satánicos jehovaitas. Es curioso que la geometría sigue siendo exactamente la misma en todo el mundo. El pentagrama alude a Sol, el sextagrama alude a Saturno, la espiral alude a la evolución o la involución, al sacrificio, a la muerte, al dolor. Bueno, sigo leyendo. Entonces el budismo mahayánico dice que se les prohibió matar físicamente como parte de su código monástico, mientras que en los que no eran monjes pues se promovió la no violencia mediante el estímulo de los 5 preceptos. La carne y el alcohol están fuertemente desaconsejados y no se deben ofrecer en un altar budista mahayánico,
y se sabe que la carne alude al sacrificio caníbal y que el alcohol o el vino alude a una violación o a beber la sangre, sacrificio vampírico, y que eso va en contra de tales 5 preceptos. Según fuentes chinas, en el año 1948, 21 individuos fueron asesinados por sacerdotes sacrificiales estatales de Lhasa como parte de un ritual de destrucción del enemigo porque sus órganos eran necesarios como ingredientes mágicos. El museo tibetano tiene numerosos objetos rituales mórbidos en exhibición. Así que en un párrafo dicen: se prohíbe que los monjes maten. Los que no sean monjes pues tienen una especie de consejo que dice: no hagas ofrendas de carne ni vino. Pero sin embargo, una cosa es lo que se publicita y otra cosa es lo que pasa en verdad. En el budismo mahayánico ha pasado lo mismo que en el brahmanismo, que en el culto a Brahma-Yahvé. El budismo mahayánico también ha hecho exactamente lo mismo. Bueno, yo digo más. O sea, que es lo mismo que en todas las religiones monistas. La carne alude al sacrificio, el vino alude a la sangre. Es obvia la intención que también tienen los lamas tibetanos mahayánicos de ocultar el pasado histórico, de ocultar sus crímenes genocidas, asesinatos en rituales, y para ello también han cambiado sus textos sagrados y se publicitan hoy como buenos, continuando con sus prácticas en privado. Bueno, en la siguiente imagen tenemos aquí casos modernos en diferentes países como Brasil, Chile, México. Luego la siguiente imagen acerca de Panamá, India, en África, en Italia, en Reino Unido. Omitiré esta lectura porque ya es más que suficiente tanto dolor y sufrimiento. Y finalmente aquí vemos asesinato ritual. Dice que los casos más cercanos de asesinato ritual en la historia criminal de la sociedad moderna pues serían los asesinos en serie patológicos, los psicópatas. Pues bueno, hemos llegado al final de este vídeo, pero queda muchísimo por decir todavía acerca de este tema, así que continuaré en el siguiente vídeo. Saludos.